Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, una semana fan turística, o lo que sea que es tu copyright N viviendo en este preciso instante. Yo por mi parte estoy a punto de estallar de emoción Superíndice 3N porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas en las redes sociales y que me tiene completamente obsesionada. Como lo leyeron en el título, vamos a hablar sobre Anderu Parrafoeli, específicamente, sobre un anillo que ha estado luciendo últimamente, un anillo que, según los rumores, podrá significar que se nos viene boda a la vista. Imagunense la emoción Superíndice 3N. Ande nuestra reina turca, a punto de dar el su. Obviamente no podemos confirmar nada al 100% porque, ya saben, la vida de las celebridades es un misterio a veces, pero las pistas NAU, las fotos N circulando, y la especulación Superíndice 3N por las nubes. Asu que prepulrense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Ande, su posible compromiso, y todo lo que rodea este misterioso anillo de diamantes. Pero antes de que empecemos con todo este chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante sobre el mundo del entretenimiento, la moda, la belleza y por supuesto, las celebridades que tanto amamos. Asu que si son tan fans como yo de todo esto, este es su lugar. Ahora vamos al grano. Como ya les dije, todo este revuelo comenzó Superíndice 3 con unas fotos de Ande en las que se le ve luciendo un anillo precioso. No es cualquier anillo, es un anillo de diamantes. Y bueno, ya sabemos lo que suele significar un anillo de diamantes, ¿verdad? El anillo en cuestión Superíndice 3N es bastante grande, con un diamante central de un corte que parece ser un cojún, rodeado de diamantes ese pequeño más menos os que le dan un brillo espectacular. Es una joya que sin duda llama la atención Superíndice 3N y que ha desatado todo tipo de teorías. La pregunta del millón Superíndice 3N es obviamente ¿qué copyright N le dio el anillo a Ande? Y aquí es donde las cosas se ponen aún de ese interesantes. Ande, como muchos de ustedes saben, estuvo saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación Superíndice 3N ha sido bastante pública, con fotos de ellos juntos en viajes, eventos y hasta en momentos casuales compartidas en las redes sociales. Se les ve muy felices y enamorados, lo cual obviamente nos hace pensar que Hakan podrá ser el responsable de este hermoso anillo. Pero, ¿es realmente un anillo de compromiso? Aquí es donde entra la especulación Superíndice 3N. Algunos fans están convencidos de que es una más menos al clara de que Ande y Hakan listos para dar el siguiente paso en su relación Superíndice 3N. Otros, sin embargo, son un poco cautelosos y piensan que podrá ser simplemente un regalo lujoso, una muestra de cariño más menos o incluso una joya que Ande se compró Superíndice 3 a su misma. Porque se lo merece, obvio. Pero analicemos un poco la situación Superíndice 3N. Ande y Hakan han estado saliendo por un tiempo considerable. Su relación Superíndice 3N parece ser su Superíndice 3 lida y estable. Ambos se ven muy felices juntos y a menudo comparten momentos de su vida en pareja en las redes sociales. Además, Hakan proviene de una familia adinerada y respetada en Turquía, lo que lo convierte en un partido ideal para Ande, al menos desde una perspectiva social y con un Superíndice 3 mica. Desde el punto de vista de Ande, ella estuvo en la cima de su carrera. Es una de las actrices populares y queridas de Turquía, con una base de fans enorme y leal en todo el mundo. Ha protagonizado series de televisión Superíndice 3N exitosas, ha trabajado con marcas importantes y se ha convertido en un icono de estilo y belleza. Si decidiera casarse, estaría a su copyright dolo desde una posición Superíndice 3N de poder y confianza, sabiendo que tiene el control de su propia vida y carrera. Ahora, volviendo al anillo. Si realmente fuera un anillo de compromiso, ¿qué copyright podrá significar para el futuro de Ande? En primer lugar, significará que lista para establecerse y formar una familia. El matrimonio es un compromiso serio y, para muchas personas, es un paso importante en la vida. Si Ande decidiera casarse con Hakan, estará enviando un mensaje claro de que lista para construir un futuro con diéresis copyright L. En segundo lugar, un matrimonio podrá tener un impacto en su carrera.
Algunas actrices temen que casarse pueda perjudicar su imagen o limitar sus oportunidades laborales. Sin embargo, en el caso de Ande creo que podrá ser todo lo contrario. Su popularidad es tan grande y su talento tan innegable que un matrimonio podrá incluso aumentar su atractivo y hacerla aún más interesante para las marcas y los productores. Además de ese, un matrimonio con Hakan la unirá a una familia poderosa y respetada en Turquía. Esto podrá abrirle puertas a nuevas oportunidades y conexiones, tanto en el mundo del entretenimiento como en otros subcondiéresis ámbitos. Pero por supuesto también copyright, hay que considerar la posibilidad de que el anillo no sea un anillo de compromiso. Quizá ese sea simplemente un regalo de cumpleaños más menos un regalo de aniversario, o incluso una joya que Ande se compró superíndice 3 a su misma para celebrar al buen logro personal. En ese caso, no habrá que sacar conclusiones precipitadas ni asumir que se viene boda a la vista. En cualquier caso, lo que es cierto es que Ande estuvo feliz y radiante. Se le ve muy enamorada de Hakan y estuvo disfrutando de su vida al máximo. Y eso es lo más importante al final del dúa. Si se casa o no es una decisión superíndice 3n personal que solo le compete a ella y a Hakan. Nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor y apoyarlos en lo que decidan. Pero, seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente estoy cruzando los dedos para que este anillo sea un anillo de compromiso y podamos celebrar una boda por todo lo alto. Será tan hermoso ver a Ande vestida de blanco y caminando hacia el altar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y teorías sobre el posible compromiso de Ande Rafael. Hemos analizado las fotos del anillo, hemos hablado de su relación superíndice 3n con Hakan Sabank, y hemos considerado todas las posibilidades. Al final, solo el tiempo dirá si realmente se viene boda a la vista. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por compartir conmigo su pasión superíndice 3n por Ande Rafael. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan sobre este tema. Así que por favor do copyright me saber en la sección superíndice 3n de comentarios copyright opinan ustedes. ¿Creen que el anillo es un anillo de compromiso? ¿Les gustaría ver a Ande casada con Hakan? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. ** ampliando la noticia. Un análisis detallado del posible compromiso de Ande fue el ***. Pero esperen. Antes de que realmente me vaya, necesitamos profundizar aún más en este drama. Porque seamos honestos, un simple vídeo no es suficiente para abordar la magnitud de esta situación superíndice 3n. Así que si tienen tiempo preparen sus palomitas, pongan sus audífonos y acompúenlo con diéresis más menos en un viaje a trabu copyright ese de los pasillos del chisme y la especulación superíndice 3n sobre la posible boda de Ande Rafael. Para empezar, retrocedamos un poco y analicemos con ese detalle la historia de amor entre Ande y Hakan. Si bien su relación superíndice 3n se ha vuelto bastante pública en los últimos meses, hay que recordar que al principio mantuvieron un perfil bajo. Los primeros rumores sobre su romance comenzaron a circular a principios de este aún más menos después copyright ese de que fueran vistos juntos en varias ocasiones. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3n romántica, insistiendo en que eran solo amigos. Pero como suele suceder, las fotos y los vídeos hablan más de ese que las palabras. A medida que pasaban las semanas, las apariciones públicas de Ande y Hakan se volvieron más frecuentes y más cariu más menos osas. Fueron vistos de vacaciones juntos en diferentes partes del mundo, compartiendo cenas románticas y asistiendo a eventos sociales como pareja. Lentamente pero con seguridad, confirmaron su relación superíndice 3n a trabu copyright ese de sus acciones, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. Lo que hace que esta relación superíndice 3n sea aún más interesante es la diferencia en sus mundos. Ande es una estrella de televisión superíndice 3n, acostumbrada a los reflectores y la atención superíndice 3n constante de los medios. Hakan, por otro lado, es un empresario discreto, que prefiere mantenerse alejado del centro de atención superíndice 3n.
Sin embargo, a pesar de sus diferentes estilos de vida, parecen haber encontrado un terreno común y han construido una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y estable. Ahora, volviendo al famoso anillo. Como ya mencionamos, se trata de una joya impresionante con un diamante central de corte Kohun y un halo de diamantes Mu, SPQ más menos os. El tamaño más menos o y el brillo del anillo sugieren que es una pieza costosa y de alta calidad. Pero, ¿podrá costar exactamente? Aquí es donde entran en juego los expertos en joyería. Según algunos joyeros consultados por diferentes medios, un anillo de diamantes de este tamaño más menos o y calidad podrá costar entre $50,000 y $200,000 du superíndice 3 lares, o incluso mu, dependiendo de la pureza y el color del diamante. Una verdadera fortuna. Esto, obviamente, alimenta a UNMUS la especulación superíndice 3N sobre si se trata o no de un anillo de compromiso. Un regalo de este calibre será una declaración superíndice 3N de amor y compromiso muy importante. Pero, ¿qué copyright dice la lenguaje corporal de Ande sobre todo esto? ¿Se le ve diferente desde que comenzó superíndice 3 a lucir el anillo? Algunos observadores han notado que Ande parece estar a UNMUS radiante y feliz de lo habitual. Su sonrisa parece brillante y su energía positiva. Podrá ser simplemente porque estuve enamorada y disfrutando de su relación superíndice 3N con Akan, pero también copyright N podrá ser una seu más menos al de que tiene algo que celebrar. Además la forma en que Ande ha estado luciendo el anillo también copyright N es digna de mención superíndice 3N. A menudo se le ve mostrando el anillo en sus fotos y vídeos de redes sociales, como si quisiera que todo el mundo lo viera. Esto podrá ser una forma sutil de anunciar su compromiso, o simplemente podrá ser porque está orgullosa de su nueva joya y quiere compartirla con sus fans. Por supuesto, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Ande es una figura pública y su vida privada estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios. Es posible que ella y su equipo hayan decidido utilizar este rumor de compromiso para generar a UNMUS atención superíndice 3N y publicidad en torno a su persona. No será la primera vez que una celebridad utiliza su vida personal para promocionar su carrera. Pero independientemente de sea la verdad de de este anillo, lo que es innegable es que Ande Eruparrafoel es una mujer exitosa y talentosa. Ha logrado construir una carrera su superíndice 3 lida en el mundo del entretenimiento y se ha convertido en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes en todo el mundo. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices populares de Turquía y su influencia se extiende mucho de las fronteras de su país. Si decide casarse con Akan Sabank, será una decisión superíndice 3N personal que solo le compete a ella. Pero como fans, no podemos evitar sentir curiosidad y emocionarnos ante la posibilidad de verla dar este importante paso en su vida. Y hablando de la boda, si realmente se llevara a cabo, imagúnense lo espectacular que será. Ande con su impecable sentido del estilo, seguramente elegirá un vestido de novia impresionante, diseu más menosado por algún famoso modisto. La ceremonia será lujosa y elegante con invitados de todo el mundo. Y por supuesto, las fotos de la boda darán la vuelta al mundo, generando a UNMUS titulares y comentarios. Pero volviendo a la realidad, todavía no hay confirmación superíndice 3N oficial sobre el compromiso de Ande. Así que por ahora, solo podemos seguir especulando y esperando noticias. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo en la televisión superíndice 3N y en las redes sociales, y apoyándola en todo lo que haga. ¿Y ustedes, copyright, piensan? ¿Creen que Ande se va a casar pronto? ¿Les gustaría verla vestida de novia? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Y ahora me despido de verdad. Gracias por acompañarme en este análisis exhaustivo del posible compromiso de Ande Eruparrafoel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado entretenido. No olviden suscribirse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos sobre el mundo del entretenimiento, la moda, la belleza y las celebridades que tanto amamos. Hasta la superíndice 3 Sima.